La semaglutida es un medicamento antidiabético que se usa para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Es un análogo del péptido similar al glucagón tipo 1, también conocido como GLP-1. Fue desarrollado y diseñado por Novo Nordisk. Se vende con distintos nombres comerciales, entre ellos Ozempic y Wegovy. Este medicamento ha causado una gran revolución, estando de moda no solo para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, sino también para la pérdida de peso. Este medicamento también ha sido usado por múltiples celebridades para la pérdida de peso, pero lo que pocos conocemos es que existe una estrecha conexión entre el Ozempic y el Wegovy con una forma de ceguera poco frecuente. Un estudio reciente ha demostrado que las personas a las que se receta semaglutida, comercializada como Ozempic y Wegovy, fármacos para la diabetes mellitus tipo 2 y la pérdida de peso, tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma de ceguera poco frecuente. Se ha establecido que detrás de todo esto estaría una enfermedad del nervio óptico conocida como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, nohiana, potencialmente cegadora. Este trabajo de investigación ha estado dirigido por Joseph Rizzo del Hospital Mass Eye and Ear y catedrático de la Facultad de Medicina de Harvard, y los resultados se publican en la revista JAMA Ophthalmology. En concreto, el estudio observacional no causal halló que las personas con diabetes mellitus tipo 2 a las que su médico había recetado semaglutida tenían más de 4 veces más probabilidades de que se le diagnosticara nohiana. Las personas con sobrepeso u obesidad tenían más de 7 veces más probabilidades. El uso de estos fármacos se ha disparado considerablemente en todos los países industrializados y han proporcionado beneficios muy significativos en muchos aspectos, pero las futuras conversaciones entre un paciente y su médico deben incluir la nohiana como un riesgo potencial, afirma Rizzo, más si los pacientes tienen otros problemas conocidos del nervio óptico como glaucoma. No obstante, es importante tener en cuenta que el aumento del riesgo está relacionado con un trastorno relativamente infrecuente, advierte el investigador en un comunicado del Mass Eye and Ear, Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de Harvard. La nohiana es relativamente infrecuente y se da hasta en 10 casos de cada 100.000 personas de la población general. Es la segunda causa de ceguera del nervio óptico, solo superada por el glaucoma. Fármacos para bajar de peso y la pérdida de la visión. El estudio se inició a finales del verano del 2023. Los neurooftalmólogos del Mass Eye and Ear observaron que 3 pacientes de su consulta habían sido diagnosticados de pérdida de la visión por esta enfermedad relativamente infrecuente en tan solo una semana. Los médicos observaron que los 3 pacientes estaban tomando semaglutida en sus formas más comunes como Ozempic y Wegovy. Esto llevó al equipo a realizar un análisis retrospectivo de su población de pacientes para ver si podían identificar una relación. Los investigadores analizaron los registros de 16.827 pacientes tratados durante los últimos 6 años y los dividieron en aquellos que fueron diagnosticados con diabetes o sobrepeso y obesidad. Los investigadores compararon a los que se le habían recetado semaglutida con los que tomaban otros fármacos para la diabetes o la pérdida de peso. A continuación, analizaron la tasa de diagnóstico de nohiana en los dos grupos,
lo que reveló el aumento del riesgo. En lo que respecta a las personas con diabetes de tipo 2, 194 pacientes tratados con semaglutida frente a 516 pacientes con otros tipos de medicamento, se diagnosticaron 17 casos de Nohiana en los pacientes que tomaban semaglutida, frente a 6 en el otro grupo. En los 3 años, la incidencia acumulada fue de 8.9% y 1.8% respectivamente. También en las personas con sobrepeso y obesidad, 361 personas con semaglutida y 618 con otro tipo de tratamiento, se constaron 20 eventos de Nohiana frente a 3. En 3 años la incidencia acumulada fue de 6.7% y 0.8% respectivamente. Pero, ¿qué es la neuropatía óptica isquémica anterior? También conocida en la terminología médica por sus siglas como Nohiana. La neuropatía óptica isquémica anterior, también conocido como Nohiana, se trata de un infarto parcial o total de la porción laminar del nervio óptico por oclusión de las arterias ciliares posteriores cortas. Existen 2 tipos de neuropatía óptica isquémica anterior, que son la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica y la neuropatía óptica isquémica anterior asociada a arteritis de células gigantes. Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, o también conocida como Nohiana. Esta primera forma aparece aislada en pacientes de 45 a 65 años de edad. Los factores de riesgo de este proceso incluyen la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia, el síndrome de apnea del sueño y el uso de citrato de sildenafilo, también conocido como Viagra, entre otros. Se suele presentar con pérdida visual unilateral de moderada a grave, sin dolor y con defectos del campo visual. En la fase aguda de la neuropatía, la papila está pálida, con edema difuso o sectorial y hemorragias en astillas. Este edema se puede cuantificar mediante tomografía de coherencia óptica, también conocida como OCT, por el engrosamiento de la capa de fibras nerviosas. Su desaparición se produce lentamente en unas semanas, permaneciendo la palidez de la papila. Hay que descartar la existencia de inflamación y detectar la enfermedad subyacente del proceso. La isquemia del nervio óptico también produce la pérdida visual permanente en el sector del campo visual afectado. Neuropatía óptica isquémica anterior arterítica de células gigantes. La forma arterítica de células gigantes es una urgencia médica que suele presentar en pacientes de edad de más avanzada edad, entre 70 y 80 años respectivamente. Se presenta asociada a un cuadro reumático y se manifiesta con sensibilidad del cuero cabelludo, cefalea, malestar general, sudoración, depresión y además se puede observar la inflamación de la arteria temporal de la cabeza. En estos casos, la primera manifestación suele ser la pérdida visual profunda de un ojo, apareciendo en las primeras semanas. Luego, la forma arterítica sí que presenta dolor periocular y puede llegar a la ceguera bilateral en una semana si no se controla. También así, el fondo de ojo presenta signos similares a la forma anterior, acompañados de alteraciones sistémicas como una velocidad de sedimentación globular muy alta y una proteína C reactiva aumentada. Sin embargo,
Uno de los síntomas más importantes y relevantes de esta enfermedad es la atrofia óptica total, que se produce en un par de meses, por lo que es muy importante el tratamiento, y este ha de comenzarse lo más rápido posible. El objetivo de este tratamiento es prevenir la ceguera del otro ojo. Se suele administrar corticoides sistémicos y locales. Finalmente, estos tratamientos se mantendrán hasta que se normalicen completamente las pruebas sistémicas. Aún no se conoce del todo las interacciones de la semaglutida con los ojos. Tampoco se conoce la causa exacta de la nohiana. La afección causa daños en el nervio óptico, pero a menudo no hay ninguna advertencia antes de la pérdida de la visión. Sin embargo, los cambios en los niveles de azúcar en la sangre pueden afectar a la forma del cristalino y a la visión. Además, el uso de semaglutidas que inducen al organismo a producir más insulina para reducir el azúcar en la sangre. Se ha relacionado también con cambios temporales en la visión, como nuevos casos o empeoramiento de la retinopatía diabética o daño en los vasos sanguíneos de la parte posterior del ojo, probablemente relacionados con la rápida mejora de los niveles de azúcar en la sangre. No obstante, las etiquetas de Ozempic y Wegovy incluyen los cambios en la visión entre los posibles efectos secundarios, y la farmacéutica Novo Nordisk, encargada de producir estos medicamentos, está estudiando la relación entre el uso de la semaglutida y la retinopatía diabética en un ensayo que se espera que se finalice en el 2027. También así, aunque existe un mecanismo biológicamente plausible para una posible interacción, asociación no es casualidad, y la diabetes mellitus es un factor de riesgo conocido para la nohiana. Por ahora, los pacientes que están tomando semaglutida o considerando tomar semaglutida en cualquiera de los dos tipos de medicamento, ya sea Ozempic o Wegovy, deben discutir los riesgos y beneficios con sus médicos, especialmente aquellos que tienen otros problemas conocidos del nervio óptico, como glaucoma o pérdida visual persistente. Es importante consultar con oftalmología si los pacientes experimentan cambios visuales. También es importante asegurarse de que los pacientes están consultando con los médicos que también se sienten cómodos prescribiendo semaglutida en cualquiera de sus dos modalidades, ya sea en forma de Ozempic o Wegovy, y hablar de lo que puede ser clínicamente relevante frente a irrelevante, y discutir los beneficios frente a los riesgos de la terapia a largo plazo. También es muy importante conocer que la nohiana, o también conocida en sus siglas en inglés como NAION, es una pérdida indolora y permanente de la visión, que a menudo se produce al despertarse. Su progresión es muy rápida, y la mayoría de la pérdida de la visión suele darse entre algunos días y algunas semanas después de la aparición de los primeros síntomas. Al día de hoy no existe cura para este problema, aunque existen algunos tratamientos que se encuentran aún en fase experimental. Sin embargo, la cura total todavía no existe. Tiende a afectar principalmente a personas de mediana edad o a mayores, y solo se da en un ojo cada vez. No obstante, una vez que ha aparecido en uno de los ojos, es más de un 40% de los pacientes se produce en el otro en los 3 años posteriores a la aparición de la enfermedad. Medidas para prevenir esta forma de ceguera. En última instancia, la relación entre la semaglutida y la nohiana debe estudiarse más a fondo con el fin de identificar aquellos casos de riesgos y determinar si debe alterarse el perfil de seguridad de la semaglutida en base a estas evidencias.
Mientras tanto, las mejores medidas para reducir el riesgo de Noyana o Nayon, como también se le conoce en sus siglas en inglés, especialmente en pacientes con diabetes mellitus que, como señalábamos, tienen un riesgo de base ya más elevado, pasan por algunas precauciones básicas del estilo de vida, como son mantener un buen control de la tensión arterial y los niveles de glucosa en sangre, someterse a exámenes oculares regulares y adoptar hábitos saludables que incluyen una dieta equilibrada, ejercicio físico y cuidado personal. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero le haya gustado el video. Espero que toda la información le haya resultado muy útil. Espero también sus comentarios. No dejen de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que puedan seguir recibiendo nuevas notificaciones y nuevos videos. Muchas gracias por vernos. Les deseo muchas bendiciones. Gracias.